Gloria a Dios. Buenas tardes, amigos, hermanos. Qué gusto volvernos a escuchar, que nos vuelvan a escuchar por medio de esta transmisión. Hoy vamos a predicarles el tema Daniel el profeta estadista. Daniel el profeta estadista. Daniel, desde los 18 años, por decirlo así, él fue llevado cautivo a Babilonia, allá por los años 605 antes de Cristo. Por primera vez aparecen los babilonios en tierras hebreas. En esa ocasión se llevaron puros muchachos de la realeza. Entre de ellos se fue Daniel y 3 de sus compañeros. La Biblia nos da el nombre de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eso fue por el año 605 antes de Cristo. Allá estuvieron por espacio de unos 3 años en escuelas de alto rendimiento, de tal manera que cuando fueron presentados al rey, la Biblia dice que fueron hallados 10 veces más sabios y más conocedores que los sabios de su época. Antes de seguir adelante, vamos a orar, después vamos a leer la Biblia y vamos a hablar de este Daniel. Daniel significa su nombre, Dios es mi juez. Padre, en esta hora, bendice de una manera especial a todos aquellos jóvenes, hermanos adultos, aquella gente que simpatiza con tu palabra, que nos escuchan ya desde este momento, nos escuchan en vivo, como aquellos que nos van a escuchar, pues esta cinta quedará grabada. Bendícelos, Padre, toca sus vidas, toca sus corazones. De los hijos tuyos que nos van a escuchar, aquellos que necesitan ser restaurados, que tu palabra los restaure, aquellos que necesitan ser levantados porque están caídos, que tu palabra los levante, aquellos que necesitan guía, que necesitan dirección, tu palabra les dé orientación, aquellos que te necesitan como al único y Dios verdadero, que te conozcan a través de esta palabra, Padre, saber que a través de la historia tú siempre has tenido gente, no importan los tiempos, no importa las gentes, cómo sean, dónde estén, tú siempre has tenido ahí gente que te ha representado y que te ha representado de una manera digna, Padre. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ya dijimos en qué año Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia. Algunas de las características de este varón, ya que en la Biblia hay un libro que tiene ese nombre, Daniel, y precisamente escrito por esta persona. ¿Cuáles fueron sus características? En esta ocasión, si el tiempo nos da, te vamos a hablar de unas 6 características. Por ejemplo, Daniel era un hombre que tenía dominio propio. Tenía mucho valor, era una persona íntegra, era una persona intachable, una persona con hábitos, ahora sí, de devoción, con mucha humildad y mucha visión espiritual. Dominio propio. Una de las cosas que no se permite, de verdad no se permite el siervo de Dios, aquel que sirve a Dios, pues que pierda los estribos, que cuando se enoje luego habla cosas que después tenga que arrepentirse. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que avives el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino uno de amor, de poder y de dominio propio. O sea, en medio de las circunstancias, sean cuales sean, pierda los estribos quien los pierda, el que es llamado por Dios tiene que tener ese dominio propio. Y aquí primeramente tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones. En el libro de Daniel,
En el capítulo 1, el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. El versículo 17 dice de la siguiente manera, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre todos ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto y sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Darío. Este versículo, mis amigos, mis hermanos, para que nos demos cuenta la estabilidad que encontró este varón. Este versículo 1:21 dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Haciendo mis cuentas, en el año 1 del rey Ciro, nos está hablando del año 539. Si Daniel fue llevado en 605, quiere decir que habían pasado 66 años en Babilonia. 66 años había estado en Babilonia. Entonces decíamos que dominio propio. Dios es el que nos ha dado, dice la palabra, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así es de que sean cuales sean las circunstancias por las cuales nosotros nos encontremos, una de las cosas una característica que el que sirve a Dios se tiene que ver en él es el dominio propio. No importa la situación, qué desastrosa, qué caótica, siempre esa mansedumbre, esa templanza, esa longanimidad que dice la palabra como fruto del Espíritu. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Aviva el fuego del don que está en ti. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad de señorear sobre las circunstancias. Podemos ver, mira a Jesús, una persona también con un sentido de dominio propio tremendo. Jamás, yo creo que en la historia del ser humano habrá existido sobre esta tierra una persona como Jesús, con ese dominio sobre las circunstancias. El barco se les hundía a los discípulos y ellos gritaban y todos gritaban de desesperación, pero Jesús dormía. Cuando lo despertaron los discípulos todos desesperados, muy asustados, la verdad, sin saber qué hacer, él con calma se levantó y habló a los vientos, habló a la tempestad, al viento, a la tempestad, al mar, les dijo: calla, enmudece. Y dice la Escritura que al momento se hizo una grande bonanza, un gran silencio, una gran tranquilidad sobre el mar, y el barco llegó felizmente, todas las personas que ahí viajaban, a su destino. En otra ocasión, que también la tempestad golpeó las aguas de este mar de Galilea, golpeó las aguas de tal manera que ya la barca se hundía, y vieron a Jesús caminar lentamente sobre las aguas, tanto así que Pedro dijo: si eres tú, Jesús, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, y Pedro pudo andar sobre las aguas, pues mientras tenía la mirada fija en Jesús. Más adelante uno de los apóstoles dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. O sea, se nos insta a nosotros los cristianos de hoy en día, yo creo que desde que Cristo vino y dio su vida por nosotros,
a que si queremos serle fieles, si no queremos que la marea en la cual este mundo vive, si no queremos ser aturdidos, entonces tenemos que tener la mirada fija, puesta únicamente en el Señor. ¿Qué otra cosa? Valor. En los capítulos 5, versículos, vamos a ver qué cosa nos dice el capítulo 5 de este libro de Daniel. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice el versículo 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos delante de esto. Diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Otra de las cosas, otra de las características que el que sirve a Dios tiene que tener es valor. No tener temor de denunciar el pecado. Es posible que, por ejemplo, a Juan el Bautista le costó la vida el denunciar el pecado ante Herodes. Herodes lo echó a la cárcel. Y en este caso la impía pecadora esposa de Herodes estuvo cavilando cómo deshacerse de Juan. Y cuando cumplía años el faraón, ella mandó a que su hija bailara de una manera seductora delante de Herodes, con el fin de seducirlo y con el fin de pedirle en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, alguien que sirve a Dios no tiene que tener temor de denunciar el pecado, de señalar el pecado, señalar al pecador. Es lo que hace Daniel en esta ocasión, pues el rey Belsasar, su corazón se llenó de soberbia, se llenó de arrogancia, y cuando estaba en plena fiesta, dice que entonces trajo ahora sí todos los utensilios sagrados que había en el templo de Jerusalén y que su padre Nabucodonosor había llevado a Babilonia, y que sirvieran vino en ellos para que tanto él como sus mujeres como sus concubinas, o sea, una borrachera y una orgía, algo abominable para con Dios. Y entonces apareció una manita que escribía en la pared. Y bueno, pues en esta ocasión se espantó, se aterró de tal manera este rey Belsasar que no sabía qué hacer. Y entonces vino Daniel, porque precisamente su madre le sugirió, le dijo que en su reino de los hebreos, de los cautivos de Jerusalén, había un hebreo que podría interpretarle lo que significaban esas escrituras en la pared. Pues trajeron a Daniel, y Daniel sin demora, si usted se da cuenta, no se valió de la ocasión, no se aprovechó del momento, simplemente denunció en qué consistía el pecado y denunció cuál sería el precio que pagaría por ese pecado. Y dice la escritura, pues en este mismo libro de Daniel, que la misma noche, en el capítulo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Por qué? Porque no honró a Dios. Nosotros